Cordial saludos a todos y todas. Bienvenidos a este programa llamado Reflexiones desde nuestro quehacer pedagógico. Este espacio de reflexión está integrado por Indrina Otero Acuña, licenciada en Lenguas Extranjeras, Inglés-Francés, docente de aula de una institución rural del sur de Bolívar. Mónica Elena Martínez Peña, licenciada en Lengua Castellana, docente de aula, Institución Educativa Cerros de Costa Rica, Pueblo Nuevo, Córdoba, zona rural. Audit Paola Moguea Carrascal, bióloga, docente de aula en una institución rural del sur de Bolívar. Diosolina Perea Mosquera, licenciada en Educación Infantil con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, docente de aula, Institución Educativa Alfonso López, zona urbana. ¿Quién les habla? Jessica Bandera Navarro, licenciada en Lenguas Extranjeras, Inglés-Francés, especialista en Psicología de la Educación, docente de aula en una institución rural del sur de Bolívar. En el día de hoy hablaremos de los desafíos de la educación primaria y secundaria en el sector rural en los últimos años. Cada día la educación tiene grandes desafíos por enfrentar debido al rápido avance de la humanidad, y siempre la educación es la abanderada en casi todos los procesos de desarrollo de los seres humanos. Hoy en día no solo le compete a la educación procesos de enseñanza de contenidos, es decir, lo científico, académico, sino también una fuerte responsabilidad en formar seres humanos emocionalmente estables, socialmente productivos, empáticos y con sentido de pertenencia hacia los recursos naturales. Todo esto tomó más fuerza después de la pandemia mundial, que cambió la perspectiva que se tenía hacia la forma de vivir, y la educación no estuvo exenta de este giro de 180 grados, ya que fue una de las primeras a la que se le tuvo que buscar solución para no dejar a millones de niños y jóvenes sin sus estudios. Así que la tecnología se convirtió en la herramienta principal para los docentes, donde hubo la posibilidad de conectividad y donde no, nos dimos cuenta de la inequidad que hay en varios sectores de Colombia. Así como también cobró importancia la influencia de los contextos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, esa dinámica permanente que debe haber entre contexto, familia y escuela para lograr los fines de la educación de los niños y niñas de Colombia. De esta manera, responderemos a varios interrogantes en torno a la educación primaria y secundaria desde nuestro quehacer pedagógico. Pero antes, haremos un recorrido por la historia de la educación a nivel nacional e internacional, para aterrizar a la actualidad desde nuestra experiencia. Los primeros pasos hacia la organización de la instrucción pública en la primera mitad del siglo XIX. Los primeros pasos de la educación en la enseñanza primaria empezaron bajo el liderazgo del municipio, los cuales se encargaban de sostener a las escuelas públicas, así como nombrar y mantener a los maestros. En cuanto a los métodos de enseñanza, fue mutua o lancasteriano, método de enseñanza que se basaba en que alumnos avanzados, llamados monitores, enseñaban a los que no tenían los mismos conocimientos, aunque fue considerado precario en la escolarización de la población urbana. En 1810 y 1830, en medio de los conflictos bélicos, algunos dirigentes no se preocuparon solo por la enseñanza elemental, sino también por la enseñanza secundaria, media y universidades. Es de ahí que empezaron a crear universidades públicas en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, cuyo objetivo era formar nuevas élites en los diferentes campos educativos.
En la segunda mitad del siglo se flexibilizaron en todos los países los obstáculos para la creación de universidades privadas, siendo las católicas las primeras en ocupar este terreno. Sin embargo, algunos países de emigración europea tomaron medidas relativas a la libertad de culto, aunque Colombia y Perú fueron los únicos países donde la religión católica se mantuvo siempre en los programas escolares con carácter de obligatoriedad. Para hablar de la historia de la educación en Colombia, hemos revisado el trabajo realizado por Pérez e Hidárraga en 2019, titulado Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Comenzando desde el siglo XVII, la educación colombiana ha estado fuertemente liderada por la Iglesia Católica, ya que ésta contaba con gran influencia en el poder político a lo largo de la historia, y por su labor religiosa podían ir a los lugares más alejados, aunque también tuvieron discrepancias con partidos políticos que no compartían que la Iglesia fuera la encargada exclusiva de la educación. En este orden, la educación colombiana se vio influenciada por modelos educativos externos, que aparte de los intereses gubernamentales, esta influencia se ha visto reflejada en las políticas educativas que a lo largo de la historia la educación ha adoptado. Por otra parte, teniendo como referencia la investigación Calidad Educativa, una mirada a la escuela y maestros en Colombia, Chacón Díaz, Luis Francisco, menciona que existen diferentes reformas políticas ambiciosas en pro de mejorar la calidad educativa en Colombia, aunque estas no son pensadas en la realidad y contextos escolares y sociales de los estudiantes. En tal sentido, es importante la construcción de pedagogías que correspondan a las nuevas realidades y al maestro, quien deberá tener la posibilidad de ser sin la necesidad de un método o de estar ligado a una teoría. Él es quien debe analizar su práctica, su rol, lo que hace y cómo lo hace, sus estudiantes, el contexto y las realidades en las que se encuentra inmerso, para que desde allí encuentre las posibilidades y las formas de desarrollar sus prácticas para que ella responda a las exigencias del contexto. ¿Por qué la educación hoy en día va más allá de enseñar contenidos y aún así se sigue midiendo la calidad de los establecimientos educativos por pruebas estandarizadas? El sistema educativo en Colombia maneja a nivel nacional unas pruebas estandarizadas como son las pruebas Saber, aplicadas por el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, IFES, máxima entidad evaluativa en Colombia, tomadas como parámetro de la medición de la calidad de la educación y para determinar las políticas educativas que fomenten la calidad educativa como herramienta de equidad social. No somos escépticos al pensar que la calidad educativa pueda lograrse, pero como docentes que estamos en las aulas viendo y viviendo la realidad que viven los estudiantes, nos pone a dudar si la equidad social es un supuesto o es la realidad. Es evidente las desventajas que tienen las instituciones rurales ante muchas instituciones de zona urbana a la hora de enfrentarse a estas pruebas estandarizadas, donde también el contexto, la parte socioeconómico influye, ya que las instituciones rurales, sus énfasis son generalmente agroambientales.
La intensidad horaria de las áreas que evalúa el IFE es menor. El acceso a la conectividad es deficiente e incluso las condiciones de vida de los estudiantes es más complicada, ya que muchos viven en zonas alejadas y de difícil acceso. Por otra parte, estamos formando generaciones que por el desinterés, la situación económica y familiar influyen en el desempeño de muchos estudiantes. La salud mental se está viendo afectada de una manera creciente y los docentes tenemos que hacer frente a todas estas situaciones, que en muchas ocasiones dejamos lo académico en segundo plano, porque de nada sirve formar genios si no van a ser personas mentalmente estables, aportadores positivos a la sociedad. Luego los docentes vemos con incertidumbre y tristeza que si los resultados de estas pruebas son desfavorables, el único interrogante que surge es si se están realmente enseñando en las aulas de clase los contenidos propuestos por los estándares preestablecidos por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Cómo enfrentamos los docentes de zona rural la pandemia sin conectividad? Pues desde hace muchos años se ha ido inculcando en muchos sectores y particularmente en todos los niveles de educación la importancia de las TIC, tecnología de la información y comunicación, para innovar, mejorar y facilitar el quehacer pedagógico y estar a la par de la era tecnológica. Por ello, las instituciones de educación superior comenzaron a ofertar estudios de posgrado con énfasis en TIC, ya que el Ministerio de Educación, el MEN, en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, MINTI, implementaron proyectos de conectividad en educación digital, etc. En las instituciones del país, pero ¿qué pasó con las zonas rurales? Que se supone que podrían ser focalizadas para este proyecto. Pues bien, la pandemia mostró que esas implementaciones no fueron pertinentes en las zonas rurales, donde la conectividad era limitada o simplemente no había. E incluso hoy en día siguen las mismas condiciones pese a las inversiones que se han hecho para solventar esta problemática, que pone a muchas instituciones educativas en desventaja con las que sí cuentan con este tipo de herramientas. Imagínense. Así durante la pandemia, para poder dar continuidad a los estudios de los niños y las niñas, fue por medio de guías físicas y buscar la forma de llegar a sus manos estas guías que eran devueltas por los estudiantes para hacer la respectiva revisión y retroalimentación. Por ese mismo medio, ya que muchos no contaban con un celular. Esta metodología para no desescolarizar, pues durante la pandemia puso en ventaja y a su vez riesgo la salud de la comunidad educativa. Pues durante la readaptación a las clases presenciales se reitera la importancia de la interacción presencial del docente con los estudiantes en la educación primaria, ya que muchos niños tenían falencias en habilidades básicas de lectura y escritura, con algunas guías físicas e instrucciones escritas no lograron superar, y esto es un caos, un reto que debimos enfrentar los docentes después de la pandemia. Pues ahorita se sigue trabajando para lograr los objetivos de la educación, pasa las vicisitudes que se enfrentan día a día. ¿Cómo la modernidad ha desvinculado el rol de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes? Teniendo como base un estudio titulado Rol familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, escrito por Zambrano en el año 2020,
quien busca analizar la participación y el rol fundamental de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. En primera instancia, menciona que la familia es la primera escuela capaz de formar niños y niñas con valores y hábitos habituales, aunque ciertos factores como el nivel educativo, el tiempo, la tecnología y las situaciones económicas son causas que afectan negativamente a involucrarse en el proceso educativo de los pupilos. Por otra parte, resalta la importancia del acompañamiento mutuo entre estudiantes, docentes y padres de familia para fortalecer la comunicación asertiva y constante entre ambas partes, ya que de esto depende el éxito educativo. En este sentido, se puede decir que actualmente algunos padres de familia han delegado completamente la educación a los docentes, afectando la formación en valores y hábitos de los niños, es decir, que ellos no se personifican del proceso educativo de los educandos, mostrando falta de compromiso familiar, lo que viene generando un bajo rendimiento académico y desmotivación de los estudiantes. Partiendo de esto, se concluye que para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje es fundamental que la familia adapte su participación a estos cambios, equilibrando el uso de la tecnología con el apoyo emocional y el acompañamiento en la formación académica. Cómo la relación, contexto, familia y escuela influyen en el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Para responder a este interrogante nos remitimos a la perspectiva ecológica de los sistemas de Bronfenbrenner, ya que ningún comportamiento humano puede ser comprendido aislado del contexto en el que ocurre. Por lo tanto, los ambientes se analizan en términos de sistemas. El entorno y el sujeto se influyen, adaptan y ajustan mutuamente. Esta teoría puede aplicarse en todos los ámbitos de la psicología y otras ciencias como la educación. En este orden, siendo la familia parte del microsistema, las relaciones en este sistema son directas y bidireccionales. Un entorno estable y de apoyo en el microsistema es crucial para el desarrollo saludable del individuo. Lastimosamente, día a día lidiamos con conductas irregulares, como irrespeto, indisciplina, irresponsabilidad, entre otros, que en muchas ocasiones no permiten llevar a cabo la totalidad de lo programado para las clases. Y cuando hacemos llamados acudientes nos damos cuenta que son comportamientos en su mayoría aprendidos, vividos en sus hogares. La salud mental de los niños y niñas se está viendo cada día afectada por la influencia de los sistemas que los rodean. Y por lo tanto hay un desequilibrio en el mesosistema que viene a ser la interacción entre varios sistemas. En este caso, la relación entre los padres y los maestros afecta la experiencia educativa del niño. La consistencia o los conflictos entre estos entornos también pueden impactar en la estabilidad emocional y el bienestar del estudiante. En cuanto al exosistema, incluye los contextos en los que el individuo no participa directamente, pero que tienen un impacto en su vida. Como por ejemplo, la mayoría de niños y niñas no cuentan con el cuidado de sus padres por cuestiones laborales, separación. Muchos tienen que trasladarse a otras ciudades y quedan al cuidado de algún otro familiar. El macrosistema abarca las influencias culturales, sociales, económicas y políticas más amplias que afectan a todos los demás sistemas, siendo los valores culturales los más afectados. Esto nos lleva a pensar en la importancia de crear ambientes sanos para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, siendo la salud mental prioridad.
En cuanto a los desafíos que enfrentamos los docentes de primaria y secundaria frente a la tecnología, relaciones con padre y familia, intereses de los estudiantes y las pruebas estandarizadas, se puede concluir que hoy en día la educación ha venido desempeñando un papel muy importante en la vida del ser humano, aunque los docentes han enfrentado diversos desafíos en la transmisión de conocimientos a sus estudiantes, ya que la gran evolución tecnológica ha cobrado gran relevancia en la nueva generación. Sin embargo, la educación ha tenido un cambio significativo en la enseñanza-aprendizaje en algunas instituciones públicas, puesto que el uso de herramientas ha enriquecido la posibilidad de aprendizaje, pero también ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar un enfoque crítico y reflexivo en la formación de los estudiantes. No obstante, la familia juega un rol fundamental en la formación escolar de sus hijos, aunque muchas veces evaden su compromiso o delegan la responsabilidad a los docentes, lo que ha generado la falta de motivación e interés por parte de los pupilos, afectándolos emocionalmente e incurriendo a la deserción escolar. En este sentido, la escuela y particularmente los maestros en su quehacer pedagógico deben explorar los diferentes caminos y rutas para desarrollar procesos educativos pertinentes y acorde a las realidades y necesidades de los sujetos en formación, desde los ámbitos culturales, sociales, tradicionales, religiosos, entre otros factores relacionados con los contextos actuales que exigen de los maestros y escuelas la construcción de una pedagogía activa y críticas. Finalmente, los docentes no estamos renuentes a las pruebas estandarizadas, pero sí estamos urgidos a que la verdadera equidad llegue a todos los rincones de Colombia y en la medida de lo posible seguiremos formando seres humanos íntegros y competentes siguiendo los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación.